Make yourself comfortable. Well, thank you very much for the invitation. Muchas gracias por la invitación. Can you hear me? All right? Yes. You understand me? All right. ¿Me pueden entender? Maybe. Well, dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, before I begin, I would like to bring you greetings from our friend and your colleague and your brother in the Lord, John Andreas. antes de comenzar quiero traerles saludos de su amigo y colega en el Señor, el hermano Juan Andrés. As most of you may know, John is incarcerated in a prison in Southern California. Como la mayoría de ustedes probablemente saben, Juan está encarcelado en una prisión en Sur California, Where he is currently writing his ETS doctoral dissertation. donde está escribiendo su disertación doctoral para el ITS. And it was my privilege to visit with him 2 weeks ago. Fue mi privilegio visitar con él hace 2 semanas. Prison is not a nice place to be. La prisión no es un lugar bonito de estar, It's a horrible place, es un lugar horrible, especially in California. especialmente en California. So, greetings from him, and please remember him in your prayers. Saludos de él, de parte de él, y por favor acuérdense de él en sus oraciones. Now to our topic for this morning. Ahora nuestro tema para hoy. You should know that the topic was assigned to me by the ETS authorities. Debes saber que el tema me fue dado por las autoridades de ETS. I had nothing to do with it. Yo no tuve nada que ver con él. And I'm an obedient servant, Y yo soy un siervo obediente. and I always do what I'm told. Y siempre hago lo que me dicen. So we're going to spend a little time with the topic, Así que vamos a tomar un tiempito con el tema. which has changed a little bit. Que ha cambiado un poco. Originally, my topic was reflections about time. Originalmente mi tema fue reflexiones sobre el tiempo. And now it is el tiempo de nuestra vida. Now it's the time of our life. But what they have in common is, of course, tiempo. Pero lo que tienen en común es tiempo. So I say, let's spend a little time on time. Pues yo digo, vamos a tomar un poquito de tiempo sobre el tiempo. Now, here's a question for you. Aquí una pregunta para ustedes. What do you think of when I use the word time? ¿Qué piensan ustedes cuando uso la palabra tiempo? Now, depending on where you come from, Dependiendo de dónde vienen, some of you will look at your watch. algunos mirarán su reloj. What time is it? ¿Qué tiempo es? Some of you may now think, I'm hungry, Algunos van a pensar, tengo hambre. and so I hope Dr. Van Dyk will quit his sermon on time. Y espero que el Dr. Van Dyk acabe su sermón a tiempo. Now, you have noticed that sometimes time goes fast, Han notado que a veces el tiempo va rápido and sometimes it goes slow. y a veces va lento. Too fast, for example, Muy rápido, por ejemplo. when you have only a few moments Cuando tienes pocos momentos to spend with a loved one para estar con un ser querido before you must say goodbye. antes de decir hasta luego o adiós. Sometimes time goes too slow A veces el tiempo va muy lento. when you are waiting for the arrival of a loved one Cuando estás esperando la venida de un ser querido whom you haven't seen for a long time. que no has visto en mucho tiempo. Then time doesn't go fast enough. Y luego parece no ir rápido el tiempo. I've noticed that time moves at a different pace in different places. He visto que el tiempo se mueve de distinto paso en distintos lugares. In Mexico, at ETS, time goes slow. En México y en ETS el tiempo va lento. In the United States, where we really are, believe it or En not, Estados Unidos donde estamos, creo o no, time seems to go much faster. el tiempo parece ir más rápido. Now, as I mentioned in one of the classes this morning, a few weeks ago I turned 80. Como dije en una de las clases, hace unas semanas me volví 80 años. So, and I look back and I say, where did the time go? Y me miro atrás y digo, ¿dónde se fue el tiempo? It went very fast. Fue muy rápido. But back when I was 20, Pero cuando tenía 20 años, I probably thought I had all the time in the world. yo pensé que tenía todo el tiempo en el mundo. Now notice, Ahora note, when I refer to time as slow or fast,
I assume that time is moving, Cuando yo refiero al tiempo como lento o rápido, asumo que el tiempo se mueve. because only things that move can go fast or slow. Porque solo las cosas que se mueven pueden ir rápido o lento. So I say, and you know, time does not stand still. Yo digo, y ustedes saben, el tiempo no se queda fijo. As the ancient philosophers noted, time flies. Como los filósofos antiguos notaron, el tiempo vuela. But what really is the thing called time? ¿Qué es eso que se llama tiempo? Now, the Greeks, they thought of time as a moving series of points. Los griegos pensaban del tiempo como una serie movible de puntos. They talked about the moving instant right now Hablaban del instante movible, el ahora, that moves from the past into the future que se mueve del pasado al futuro and always in irreversible y sequence. siempre en una secuencia irreversible. You never have a moment in time moving back Nunca tienes un momento en tiempo moviendo hacia atrás, into the past. hacia el pasado. It always moves into the future. Siempre se mueve hacia el futuro. Now, there are lots of interesting philosophical problems with that, which we will ignore. Hay muchos problemas filosóficos interesantes en eso que vamos a ignorar. Although I must say I have a great interest in this topic, Aunque digo que tengo un gran interés en este tema, because 40 years ago, porque hace 40 años I wrote my doctoral dissertation, like some of you are, escribí mi disertación doctoral, como uno de ustedes, on the topic of the medieval views of time and eternity. sobre el tema de las perspectivas medievales sobre el tiempo y la eternidad. There was a lot of heavy philosophy there, let me tell you. Había mucha filosofía pesada. And the medievals talked about different kinds of time. Los medievales hablaban de distintos tipos de tiempo. God's time Tiempo de Dios is eternal time, es tiempo eterno. a time in which 1,000 years are like just one day. El tiempo en que 1000 años son como un día. The angels live in a separate mode of time, they thought. Los ángeles, ellos pensaban, viven en otro tipo de tiempo. And we mortals, we live in earthly time. Y nosotros mortales vivimos en tiempo terrenal. Well, since those days, Bueno, desde esos días, philosophers and scientists of all sorts have tried to define and to describe time. los filósofos y los científicos de todos tipos han tratado de definir y describir el tiempo. But you know something? ¿Saben qué? Nobody has succeeded in actually doing that. Nadie ha tenido éxito en hacerlo. We still don't know what time is. Todavía no sabemos lo que es. It's a great mystery. Es un gran misterio. Augustine Agustín put it this way. He said, if no one asks me, I know what time is. Agustín dijo, si nadie me pregunta, sé lo que es el tiempo. But as soon as you ask me to explain it, Pero cuando me piden explicarlo, I can't do it. I no don't lo know. puedo hacer. Now, what does the Bible say about ¿Qué time? dice la Biblia sobre el tiempo? Well, from reading the Old Testament, Leyendo el Antiguo Testamento, it looks as if God likes to take his time. parece que Dios le gusta tomar su tiempo. Why did he take 6 days, ¿Por qué tomó 6 días or millions of years, o millones de años to put the creation together, hacer la creación? and when he could have done so in just one instant? Cuando lo pudo haber hecho en un instante. So Jesus said, let it be. Pudo decir, déjalo ser. But no, he took his time. Pero tomó su tiempo. And think of it this, he led the Israelites Piensa así. out of Egypt Dio a los israelitas de Egipto in a very short time. en un tiempo corto. But then it took 40 years Pero tomó 40 años before they entered the promised land. antes de que entrara a la tierra prometida. Might that not be just a waste of time? No, puede ser una pérdida de tiempo. Wasting 40 years in the desert? Perdió 40 años en el desierto. Even Jesus himself Aún Jesús mismo sometimes ignored time. a veces ignoró el tiempo. He didn't get to Lazarus on time. No llegó a Lázaro a tiempo. You know, his sisters complained to Jesus, Sus hermanas se quejaron de que era Cristo. if you had been on time, my brother would not have Si died. hubieras estado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. But Jesus was not on time. Pero Cristo no estaba a tiempo. Now, Ecclesiastes 3, Ahora, Eclesiastés capítulo which 3, we didn't read, but which you all que no know, leímos, pero lo conocen, tells us that there is a right time for everything. nos dice que hay un tiempo correcto para todo. There's a time to laugh, time to Un cry, tiempo para reír, un tiempo para llorar, time to love, Tiempo time amar. to hate, un tiempo de odiar, and on and on.
y seguir más adelante. Now the first part of chapter 12, La primera parte del which capítulo we, 12 which we just read, que leímos suggests that there is never a right time at any time. sugiere que no hay un tiempo correcto de cualquier tiempo. All times are wrong times, it Todos los seems. tiempos son incorrectos, parece. It's all meaningless. Todo no tiene significado. The author paints a pretty grim picture. El autor pinta un retrato triste. All we do is grow old. Todo lo que hacemos es envejecer. Our eyes get foggy, Nuestros ojos se nublan, we suffer hearing loss, no oímos ya, our teeth fall out, se nos caen los dientes and the joy of intimacy with wife and husband is gone. y el gozo de lo íntimo con esposo y esposa se va. So life is meaningless. Entonces la vida no tiene significado. If there is a right time at all, Si hay un tiempo correcto, it's the time to es die el tiempo de morir and disappear in the grave. y desaparecer a la tumba. Now that's a pretty bleak picture. Eso es un poco trágico. But wait a minute. Pero espérese, Meaninglessness is not the last word. la falta de significado no es la última palabra. And all of the meaninglessness and the despair, Y toda la falta de significado, we find another biblical theme. encontramos otro tema. There is a right time after all. Hay un tiempo correcto después de todo. We don't have to stay stuck in meaninglessness. No nos tenemos que quedar atorados en la vanidad. So let's just look at that for a minute or so. Vamos a mirar eso un minuto o más. You see, the Bible does not give us philosophical or scientific explanation of time. ¿Ves? La Biblia no nos da una explicación científica o filosófica del tiempo, But it does tell us pero sí nos dice that not all time is equal. que no todo tiempo es igual. There is a right time Hay un tiempo bueno and there is a wrong time y un tiempo incorrecto to say or do things. para hacer y decir cosas. And we all know that from Y experience. todos lo sabemos de experiencia. Sometimes we say, oh, I should not have said that. A veces decimos, no debería haber dicho Has eso. that ever happened to you? You say, ¿Le ha oh, pasado I a wish usted? I had not said that. It was the wrong time to say something. Es el tiempo incorrecto para decir. Or at other times, O en otros tiempos we wonder, pensamos, why did I not speak up when I should have said something? ¿por qué no hablé cuando debería de haber dicho algo? Similarly, Similarmente, we sometimes do things that we know are wrong. a veces hacemos cosas que sabemos que son Now, malas. there is never a right time to do wrong things. Nunca hay un tiempo bueno para hacer una cosa mala. But when we do wrong things, Pero cuando hacemos cosas malas, then we know entonces sabemos that now is the right time que ahora es el tiempo correcto to repent para arrepentirnos and to ask for y forgiveness. pedir perdón. And then it is the right time Y luego es el tiempo correcto to say, I will not do this again. para decir, no haré eso de nuevo. So repentance and forgiveness Así que el arrepentimiento y el perdón that turns the wrong time cambia que el tiempo incorrecto into a right time. sea un tiempo correcto. Now, when you stop to think of it, Cuando pensamos en eso, our whole life toda nuestra vida can be described as an unending confrontation with the question, is it the right time or is it the se wrong time? puede entender como una confrontación constante con la pregunta, ¿es el tiempo correcto o el tiempo incorrecto? Now, in spite of all the gloom, A pesar de toda la tristeza, the author of Ecclesiastes 12 el autor de Eclesiastés 12 ends with a call to observe the right time. acaba con el llamado para observar el tiempo correcto. He says it is always the right time to remember our Creator. Dice, siempre es el tiempo correcto para acordarnos de nuestro Creador. It is always the right time to fear God and do His will. Siempre es el tiempo correcto para temer a Dios y hacer su voluntad. So there is a right time. Así que hay un tiempo correcto. Now in the New Testament, Ahora en el Nuevo Testamento, the right time is called kairos. el tiempo correcto se llama kairos, Kairos, the Greek word kairos. la palabra griega kairos. Kairos is a rich word Es una palabra rica, kairos, with many layers of meaning. con muchas capas de significado. The Gospel of Mark, El Evangelio de Marcos, in chapter 1, capítulo introduces the first words of Jesus 1, introduce las primeras palabras de Jesús. as follows. He says, Como sigue. the time has come, Dice, el tiempo ha venido, the kingdom is at hand. el reino está a mano. And the word used here is Y kairos. la palabra usada es kairos. The kairos has come. El
Kairos ha venido. The right time, El tiempo indicado, the God-ordained time el tiempo ordenado por Dios for the kingdom to flourish. para que florezca el reino. And the kingdom, in the kingdom, Y en el reino there is never a wrong time nunca hay un tiempo malo for God's will to be done. para la voluntad de Dios que sea hecha. So, dear friends, amigos, Amigos, ya. at ETS, En ETS, the fundamental question about time la pregunta fundamental sobre el tiempo is not what is time, no es qué es el tiempo. although, frankly, I would just love to come back sometime Me gustaría regresar algún día and offer a course on this question. What y is ofrecer time? un curso sobre esta pregunta. I think you would have a wonderful time Yo creo que tendríamos un buen tiempo talking about time. hablamos sobre el tiempo. But that's not the fundamental question. Pero eso no es lo fundamental. The fundamental question is, La pregunta fundamental es, when is it the right time? ¿cuándo es el tiempo correcto? The kairos for you and me. Kairos. Now the answer is, of course, La pregunta es, the answer is clear. la respuesta es, It is right now. es ahorita And in all the days of your life. y en todos los días de nuestra vida. All the days that the Lord gives you. Todos los días que nos da el Señor. And then if you ask the right time for what, Y luego si preguntamos el tiempo correcto para qué, then the answer is also clear. la respuesta también es clara. To fear God and do His will. A temer a Dios y hacer su voluntad. That's how Ecclesiastes 12 ends. Así acaba Eclesiastés. And then what is His will? ¿Qué es su voluntad? Well, that's also clear. Eso también es claro. His will is that the whole world El mundo es que su voluntad es que todo el mundo would be a world of justice sea un mundo de justicia and of peace y de paz and of love. y de amor. Now, when you look around you today, Cuando miramos a nuestro the alrededor, world looks pretty meaningless. el mundo parece vano y sin significado. Humanity is very, very busy La humanidad está muy This- preocupada destroying the planet Earth, destruyendo el planeta Tierra, the home that God has given us, el lugar que Dios nos dio, the place that we should cultivate as the Garden of Eden. el lugar que debíamos cultivar como el huerto de Edén. Instead, En vez de eso, this beautiful garden en vez del bello huerto, has become a garbage dump, se ha hecho un basurero filled with evil, lleno de mal, hatred, odio, murder, de asesinato, exploitation, explotación, pollution, contaminación, rising sea levels, subir del nivel del mar and the extinction of God's wonderful creatures. y la extinción de las criaturas bellas que Dios hizo. So if there ever was a right time, Si ha habido un tiempo correcto, it is now. es ahora. It is the time for you and me, Es el tiempo para que tú y yo, along with the rest of the global Christian community, y con el resto de la comunidad cristiana global, to stop splitting hairs para parar de dividir about theological and ecclesiastical sobre issues, asuntos teológicos y eclesiásticos and to realize y realizar that our world is burning. que nuestro mundo está quemándose. The creation is groaning La creación está gimiendo and is waiting for the sons of God y está esperando a los hijos de Dios to stand up and do something. que se paren y hagan algo. It is the right time Es el tiempo correcto to echo the words of Jesus. para dar eco a las palabras de The Jesús. kingdom has come. El reino ha venido. This world is still God's world. Este mundo todavía es el mundo de Dios. The whole creation is His kingdom. Toda la creación es su reino. And remember, God sent His Son into the world, Y acuérdense que Dios mandó a su Hijo a la tierra, which He loves. que Él ama. He sent His Son not to condemn the world, Mandó al Hijo no a condenar al mundo to toss it into the garbage para can, tirarlo al basurero, but to save it. para salvarlo, pero para salvarlo. So how do we bring the kingdom to expression? ¿Cómo traemos el reino a expresión? Here at ETS, Aquí en ETS, a small group, a small band of people wanting to do something. una banda pequeña de gente que quiere hacer algo. For you students, Para ustedes, alumnos, it requires careful study of the many subjects in your classes, requiere estudio cuidadoso de los muchos temas en sus clases and to learn to transform these subjects y aprender a transformar estos temas into positive action a acciones positivas in every corner of the world, en toda esquina del mundo, wherever the Lord places you. donde el Señor te ponga.
And for us faculty, Y para nosotros maestros, facultad, it means that we do not simply transmit irrelevant, significa que no solo debemos transmitir información irrelevante, abstract knowledge, conocimiento abstracto, but that we demonstrate pero que demostremos how our areas of expertise, cómo nuestras áreas de expertise, how they impact our daily cómo walk, dan impacto a nuestro andar diario and how what we teach y cómo que lo que enseñamos impacts our task pone impacto a nuestra tarea to be healing agents of reconciliation, para ser agentes sanadoras de reconciliación, restoring what sin has distorted, restaurando lo que ha distorsionado el pecado, to bring justice para traer justicia and peace y paz and love. y amor. Now, a final note. Una nota final. Our efforts will not be in vain. Nuestros esfuerzos no serán en vano. We are assured Estamos that asegurados ultimately there will be a right time for the kingdom to come. que últimamente habrá un tiempo correcto para que venga el reino. The time when sin and evil and trouble will be defeated. El tiempo cuando el pecado y el mal y los problemas serán derrotados. Right now it may look like the right time for sin and evil, Quizá ahorita se mire como el tiempo indicado para el pecado y el mal, but that time will be replaced pero ese tiempo será reemplazado by the time when justice and peace and love will triumph. por el tiempo cuando justicia y paz y amor triunfarán. So I end with Ephesians 1, Acabo con Efesios 1, where we have a wonderful promise. donde tenemos una promesa maravillosa. In verses 9 and 10, Versículos 9 y 10. we read not only about Kairos, Leemos no sobre el Kairos, just the right time, el tiempo correcto, but we read about the fullness of all times, pero vemos la plenitud de todos los tiempos, the fullness of all forms of Kairos. la plenitud de todas las formas de Kairos. Here is what he says. Aquí es lo que dice. And he made known to us the mystery of his will, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, according to his good pleasure, según su beneplacencia, which he purposed in Christ, el cual se ha propuesto en sí mismo, to be put in effect, so that they'll come, para reunir to put into effect when the times will have reached their fulfillment. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. And what will happen then? What will happen? To bring all things in heaven and on earth ¿Y qué pasará? Así que lo que está en los cielos como lo que está en la tierra under one head, estará bajo una sola cabeza, even Christ. a un Cristo. So note the expression here, when the times will have reached their fulfillment. Nota que dice aquí, cuando el cumplimiento de los tiempos. Literally that means the fullness of all kairoses, you might say. All kairos. Literalmente el cumplimiento de todos los kairos. When in the fullness of the right times, Cuando en la plenitud o el cumplimiento de todos los tiempos correctos. all the right times, in past, present, and future, Pasado, presente y futuro. will be all put together in one glorious right time. Se juntarán, se unirán todos en un glorioso tiempo correcto. And that, my brothers and sisters, Y esto, hermanos y hermanas, that is our vision esa es nuestra visión and our hope. y nuestra esperanza. So may this vision and hope sustain us, Que esta visión y esperanza nos sostenga, even as sin and evil continue to wrap the earth aun mientras el pecado y el mal sigan in what looks like meaninglessness. envolviendo la tierra en lo que parece vanidad. To quote Ecclesiastes 12 again, Para citar Eclesiastés 12 de nuevo, fear God teme a Dios and do His will. y a su voluntad. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre en los cielos, help us to recognize ayúdanos a reconocer at the right time. el tiempo correcto. Help us to seize the opportunities Déjanos tomar las oportunidades for kingdom service para el servicio del reino that come with every right time. que viene con todo tiempo correcto. Lord, I pray for our student and friend in prison. Señor, pido por nuestro alumno y amigo en prisión. It looks as if for him the times are wrong, Parece que para él el tiempo está malo, but there is a right time for him too. pero hay un tiempo correcto para él también. The time to serve you by ministering to the inmates. Tiempo para servirte ministrando a los otros
prisión and to prepare for the future. y preparando para el futuro. So stay close to him, please, Acércate a Él, por favor, and stay close to us too. y a nosotros también, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and give you peace and give you peace. The Lord lift His countenance upon you and be gracious unto you. The Lord be gracious unto Padre, te pedimos por la comida que vamos a recibir y Padre, que sea una bendición para nuestros cuerpos y un aliento para nuestras almas. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.